ver, ya se ve perfecto. Hay alta tensión en el plató, luego hablaremos de la línea de alta tensión en los últimos minutos de la tertulia, pero antes de ese protagonista que está aquí siempre presente, Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos a ver lo que dijo el otro día Pedro Sánchez en torno a la educación. Yo creo que reconociendo el fracaso de las políticas educativas de la pasada legislatura, nos dijo esto el presidente en un acto del partido. Creo que es relevante que seamos conscientes, a la luz de los informes de la OCDE, que pese al esfuerzo de los jóvenes, de nuestro alumnado, también de los maestros y de las familias, pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país. ¿Y qué vamos a hacerlo de la mano de la comunidad educativa? Y esta misma semana, se lo he dicho a Pilar Alegría, nuestra ministra, vamos a reunirnos con el Consejo Escolar en España para que podamos impulsar este importante programa de refuerzo para nuestros chavales. Ya están por aquí comentando, apostillando alguna cuestión. María Ángeles, comienza tú. ¿Cómo ves esta declaración y esa voluntad, esa intención de Pedro Sánchez? Bueno, en primer término, sí que hay una deficiencia en matemáticas y en lenguaje, especialmente en lenguaje, porque la mayoría de las veces no son capaces de resolver los problemas porque no entienden los problemas. O sea, que eso es fundamental, pero es que esto no es de ahora. Esto es de hace muchos años. Y vamos con reforma, con la reforma de no sé qué, de no sé cuánto, en vez de haberse juntado de nuevo PP, PSOE, haber escuchado de verdad, no a los que a mí me interesa, sino de verdad a todos los técnicos, y haber planteado un sistema de estudio que hay muchas cosas de la época, dijéramos, nuestra, que era más memorística, que son importantes y deben estar, y hay muchas cosas de la nueva época que también deben estar, que son más de comprensión, de no sé qué. Entonces, vamos a escuchar a los técnicos de verdad, no voy a escuchar al que a mí me interesa, que yo tengo una idea y va y se la digo y me lo dice como técnico, sino al revés, y vamos a ponernos todos de acuerdo. No tanto cambio, que cada vez lo único que conseguimos es bajar el nivel. Y hace muchos años que se sabe que el nivel se está bajando. Los que son más críticos precisamente con ese vaivén normativo y con ese cambio legislativo que se impone desde el Gobierno central son los propios profesores, que lo dicen muchísimas veces, Domingo. Bueno, es que yo creo que desde que se hizo la ley CELA, entre las múltiples reformas educativas que ha habido en este país, y yo he leído de personas cultivadas, cultas y formadas, que dicen que algunos, y escritores que escriben en los periódicos, que el mejor plan de estudios que pudieron tener fue el último de la época franquista, y tampoco hay por qué asustarse de ello, pero realmente yo creo que la ley CELA, cuando empieza a premiar a los tontos, porque no tiene otra definición, es decir, los que no quieren trabajar, los que no quieren estudiar, los que no quieren esforzarse, y se les pasa de curso. Tontos. Bueno, tontos en el sentido de estudios, no digo que sean tontos de inteligencia. Porque se entiende que prima más la integración, entonces, que la... Pierden el estímulo también, gente que tiene ganas del esfuerzo. Luego se habla ahora con esos 500 millones, que no se arregla, la educación no se arregla ni con 500, ni con 300, ni con 300.000. Lo que se arregla es con cabeza, con criterio, y no diciendo que las matemáticas hay que darle un carácter afectivo para que se entre y uno las entienda mejor. Las matemáticas son matemáticas y no son ni afectivas ni no afectivas. Son asignaturas y son materias que hay que estudiarlas con el conocimiento y la dedicación necesaria, y explicadas bien por los correspondientes maestros. Sí que es cierto que si tú estudias algo, el que el profesor te motiva y te parece más entretenido,
lo aprendes mejor que si es a base Pero de es que castigo. eso, María Ángeles, perdona, eso no es ser afectivo o no afectivo, eso es tener unos buenos profesores que enseñan una materia bien con un libro que sea pedagogía. adecuado y que Exactamente. el nivel no sea cada día rebajarlo más para No. que cada día salgan más inútiles y luego pues sean los ninis o los nonos, porque al final todo esto se resume en que estamos todo el día hablando de los ninis y no sé qué, ve usted, si lo que hay que hacer es motivar a la sociedad para que trabajen. Esta madrugada me he desvelado, no por el programa ni por el debate de hoy, y entonces he estado oyendo, porque la pregunta era, en un programa de la radio nocturna, la pregunta era ¿cuándo habían empezado a trabajar? Y te sorprendías porque la inmensa mayoría, aparte que es un programa nocturno, la gente que llama es porque trabajan la mayor parte de ellos de noche. Claro. Y entonces decían, yo empecé a los 14 años trabajando en no sé qué. Había una que había ido a un bufete de abogados y había estado allí trabajando de un procurador, no de una bufete de abogados, de un procurador. Y te sorprende porque todavía hay una gran masa de este país que adora el trabajo. Es que además hay una cosa que no me resisto a decir. Venga. Se ha creado una sensación de que el trabajo, el tener trabajo y el trabajar es una maldición. Justo lo contrario de la educación judeocristiana que recibimos algunos de mi generación y otros muchos posteriores. Es decir, el trabajo es lo mejor de la vida. Lo demás son tonterías y sin embargo se ha creado un estado de ánimo en la sociedad o en una parte de la sociedad española en el que tener trabajo y trabajar es una especie de castigo del mundo que te viene encima, cuando lo que tendríamos que aprender es a que resolverte tú la vida, trabajar y sacar adelante tus propios intereses o los de tu familia si la tienes. Eso sería lo mejor. Y eso La gente normalmente quiere trabajar más que nada porque luego tiene un... Pues no te creas que tantos. un salario al no fin de habría mes. tanto paro, O sea, si no habría tanto paro pero- Luis como el Javier. que hay, porque rechazan la mayor parte de ellos los trabajos que les ofrecen. Pero trasladado a la educación, que es de lo que Sí. estábamos hablando, la palabra es esfuerzo. O sea, el esfuerzo no está reconocido ni recompensado No está dentro de recompensado. la educación actual. Pero hay otra cosa también. Que se puede recompensar en positivo, no en negativo. Que parece que el Hombre, esfuerzo claro, tiene que ir claro, recompensado claro. en negativo. No, Claro. se puede recompensar en positivo. Claro, pero no solamente eso. Primero hay que transmitir la sensación de que para cualquier triunfo se necesita un esfuerzo. Para sacar las asignaturas, para sacar el curso, para sacar lo que sea, se necesita un esfuerzo. Que ese concepto, en este momento no sé si existe dentro de la educación. No. Y existe otro problema que también es esencial, que yo, a mi punto de vista, que no se soluciona con estos 500 millones ni con ninguna otra cosa, que es el reforzar la autoridad del profesorado. Claro. Que en En este eso momento insisten. es el pito Sí, sí. del sereno, pero no es el pito de un sereno para los alumnos. Es que los padres de los alumnos se plantan delante del profesor a abofetearle porque ha reñido con toda justificación a su hijo. Y esa sensación generalizada, superprotección de los padres a los hijos, la sensación de que los hijos valen todos y son lo mejor. El profesor pinta lo que pinta. El esfuerzo, eso ni existe. Antes los padres tenían tiempo también para dedicar en casa a sus hijos, a intentar transmitirle lo que ellos habían aprendido, pero ahora trabajan los dos, es muy difícil, en una sociedad muy difícil. Les hemos metido unos instrumentos tecnológicos en los que, ¿para qué voy a estudiarlos? Aquí pongo en qué año fue la guerra del no sé qué, que dice pom, A pom. los que están renunciando ya a sistemas educativos de países muy desarrollados, ¿eh? Sí, Claro, han dicho claro, que hay que claro, dejarse de tanta claro, pantalla. están ya- Exámenes, ¿qué es esto? ir a exámenes escritos. Y que son los que refuerzan la comprensión lectora, eso que decimos que falla. Esa comprensión lectora no se aprende escribiendo un tuit o un mensaje poniendo que con la Q exclusivamente, con cuatro... Eso, Eso es perdonad, de lo pero que- es que usáis un lenguaje muy de ahora, pero eso es analfabetismo. Lo de comprensión lectora es analfabetismo. O sea, es que Sí, es un estamos eufemismo, todo el día es con un una serie, eufemismo. con una serie de eufemismos respecto a muchas cosas que, por cierto, eso también es otro de los mensajes que transmite el gobierno contemporáneo que tenemos, porque están todo el día manejando la publicidad y los medios para transmitirnos y meternos frases como la de, vuelvo otra vez al tema, lo de terrorismo light o terrorismo. O sea, es que tenemos que manejar el lenguaje también con cuidado. Adolfo, no te dejan hablar. Esto es como en el colegio, hay que levantar la mano y ver si te dan la Está palabra. bien hecho, me gusta. Está bien. Hoy está siendo un día interesante. Está Sí, bien. me gusta. Nosotros no estudiamos, nosotros te digo, porque eres de más o menos de mi generación, ni reyes godos ni estas cosas. No, Pero, no por llegamos ejemplo, a eso, pero capitales, yo ríos... sí. Capitales, ríos,
montañas, pero además capitales de África que decías, ¿para qué leñe? Quiero saber yo dónde coño está el Chad, porque no voy en mi vida. Por cultura general. Que han cambiado la mayoría. Y te ponían aquellos mapas en blanco y tú tenías que decir el país y dónde estaba la capital en África. Eso todavía se lo y las tablas de ponen. multiplicar, y yo qué sé. Y las valencias de química que me dicen aquí desde realización. Correcto, sí, vamos, yo ando que no... La tabla periódica. A mí me encantaba la química, aunque luego me fui por las letras, ¿no? Pero yo estudiaba como... Yo es que era empolloncito también, pero estoy satisfecho de cómo al final cómo he quedado, ¿no? Más o menos, dentro de las tablas que tengo. No ha ido mal. Dentro de las tablas que tengo, pues no ha ha quedado mal, ¿no? Pero claro, también un chaval, ¿qué incentivos tiene para estudiar un chaval que ve que los que más triunfan son los youtubers, que muchos de ellos no tienen formación ninguna, o que sin pegarle un palo al agua puedes llegar a ser ministro perfectamente? Exactamente. O sea, es que... Sin el bachillerato. Efectivamente, o sea, yo no sé qué... O sea, no conozco los currícula de los distintos... Yo algunos sí. Pero claro, pero la mayor parte de ellos seguro que no tienen formación superior ninguna, pero son ministros. Entonces dice, bueno, pues, Hombre, Miquel Iceta, que le han nombrado embajador en París ante la... ahora no me sale el organismo en el que está, pero que es un organismo... La UNESCO, sí. La UNESCO, y resulta que, bueno, no tiene ni el bachillerato. ¿A poco tenemos a Irene Montero de embajadora en Chile? A poco. También no Sí solo que eso, allí tampoco ministra, iba a desentonar mucho con el Boric este que tienen de presidente. No solo eso, porque quiero decir, no hay No, la es que es así. la educación superior se puede acceder a ella o no, pero no tienen tampoco experiencia en el en la sector gestión privado. de nada. O sea, quiero decir, efectivamente. Tú para ser un CEO de una compañía importante que maneje un presupuesto importante tienes que tener un bagaje importante y sin embargo ellos manejan los presupuestos del Estado que son gigantescos y no tienen ninguna capacidad ni formación en materia de gestión. Y además nadie les pide responsabilidad después Nada, si, que leche, si claro. fracasan. Eso creo que es un problema, que nadie les pide responsabilidades. Y luego, Vamos a ver, el otro día, perdona, es una cosa, el otro día me decía un amigo que para ser presidente de un club de fútbol importante tienes que presentar unos avales de tener un dineral detrás de ti que te respalda. Aquí fracasa un ministro, hace una obra que es un desastre, se gasta el dinero despilfarrando, se largan de aquí y luego nadie les pide Y responsabilidad. puerta giratoria. y encima pensión vitalicia y al Consejo de Administración de... El repetidor te ha quitado de nuevo la palabra, ¿eh? O sea, hay No, que... pero a mí me gusta verle así. Bien. Vehemente, me gusta. Bien. No, que simplemente iba a decir una cosa que hemos comentado antes off the record, Sí. que como antes hablamos de un poco de la calidad democrática, entonces estas imágenes que hemos visto de Pedro Sánchez, en la que él actúa como secretario general del PSOE en un acto de campaña electoral, pues entonces él, como secretario general, nos informa de que el presidente del gobierno le ha dicho que va a aprobar una partida presupuestaria de 500 millones para la educación. Es decir, aquí es lo que, pues, al final es como la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en realidad es una rueda de prensa del Partido Socialista, porque se dedican a pegarle leña a la oposición más que otra cosa. La portavoz del gobierno exactamente lo mismo y aquí igual, pues el secretario general... Solapar instituciones y... Se solapa y entonces ya no distingues cuando actúa de secretario general o de presidente porque se comunican entre ellos muy bien y así no la trasladan. Pues vamos a ir ya finalizando con asuntos plenamente riojanos, ¿eh? Ya saben que la polémica en los últimos meses en nuestra comunidad tiene que ver con infraestructuras energéticas, con ese proyecto de línea de alta tensión que quiere recorrer La Rioja de oeste a este, de este a oeste, traer energía generada en Aragón, depositarla, llevarla hasta, en un caso, Castilla y León, en otro hasta el País Vasco, y que cuenta con el rechazo frontal de toda la comunidad. Aunque ayer en el Pleno del Parlamento hubo discrepancias. Vamos a rescatar también declaraciones de lo que se dijo ayer en la Cámara riojana en torno a este asunto, porque lo cuenta hoy muy bien el periódico, La Rioja se ha blindado por ley contra los proyectos como este de la línea de Forestalia, además con la abstención del Partido Socialista y el voto a favor del resto de grupos. Vamos a verlo. Un misil lanzado desde la Moncloa hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Un misil. Apoyar este parche moratoria, aunque sea claramente insuficiente, y lo vamos a hacer porque nosotras sí que hacemos lo que decimos y decimos lo que vamos a hacer. De manifestarnos y mostrarnos a favor de esta proposición de ley para evitar que el proyecto de Forestalia arrase La Rioja, dudamos, en primer lugar, de la legalidad de la suspensión de los procedimientos administrativos. Dejen de tirar bombas de humo. Si quieren hacer las cosas bien, nosotros estamos a su disposición, pero esta iniciativa no sirve para el fin que se ha vendido, solamente sirve para perjudicar a las pequeñas explotaciones de producción de energía eléctrica. No hay que quejarse cínicamente de quienes activan
un escudo antimisiles para proteger el territorio de La Rioja. Hay que pedir responsabilidades a quienes desde el Gobierno de España han activado el botón rojo para lanzar ese misil a La Rioja. Pues ahí está, esto se dijo en el Pleno y como cuenta hoy el periódico, como les contábamos también ayer en los informativos, se ha blindado esa clase de proyectos que impacten de manera determinante en el paisaje de la comunidad. Venga, empieza que sí, que si no te comen, ¿eh? Me comen los demás. No, además que conozco bien el tema, pues porque me ha tocado en estos últimos años el asesorar a empresas dedicadas a la implantación de parques fotovoltaicos solares, ¿no? Lo cual no me resta objetividad en este caso. En primer lugar, al hilo de lo que decías del lenguaje, a mí hablar de misiles y escudo antimisiles cuando estamos hablando de cuestiones medioambientales me parece un poco exagerado. Quiero decir, hay formas de decir lo mismo sin necesidad de acudir al lenguaje bélico o misilístico, ¿no? Como se queda. Eso para empezar. Segundo, esta ley que se ha aprobado no me gusta, y lo he hecho aquí siempre, me da igual quién gobierne. Yo entiendo que salvo cuestiones muy excepcionales y muy urgentes no se puede acudir a los procedimientos de urgencia y lectura única como ha sido el caso en el que venga aquí esto lo que hay, si quieres lo tomas y si no lo dejas, no caben enmiendas, no cabe nada. Esos procedimientos, como digo, deberían ser muy excepcionales y creo que no es el caso. Y en tercer lugar, pues discrepo en cuanto al fondo, en parte, porque yo soy también radicalmente opuesto a la implantación de esa línea eléctrica porque hay proyectos y proyectos y no se pueden meter a todos en el mismo saco. Y lo que aquí ha sucedido con esta proposición de ley, y con esta ley, que eso ya es ley, es que se ha metido a todos los proyectos solares fotovoltaicos o proyectos de este tipo en el mismo saco. Entonces, porque al final esa suspensión afecta tanto, o puede afectar tanto al proyecto, al macroproyecto este de Forestalia, como al proyectito de un promotor pequeño que de repente ve que él solicitó la autorización para implantar su parque con un régimen jurídico diferente, que se sigue la tramitación y que en un momento dado el Parlamento decide que ese procedimiento se suspende. Porque afecta al paisaje. Porque afecta. Cuando, oiga, yo he pedido la autorización con unas reglas de juego determinadas, usted tramite ese procedimiento, exíjame lo que me tenga que exigir, pero no me suspenda el procedimiento, entre otras cosas, porque me está causando un perjuicio económico que lo vamos a ver, que va a dar lugar, sin duda ninguna, responsabilidades patrimoniales económicas que la comunidad autónoma va a tener que pagar a aquellos promotores que vean sus proyectos frustrados como consecuencia de esta suspensión, que no distingue si el proyecto grande, pequeño, mediano. Entonces, ni en las formas ni sustancialmente en el fondo me parece bien esta medida. Yo habría entendido una medida quizá más dirigida a ese tipo de macroproyectos, pero una medida que al final pues va a hacer mucho daño mejor, ¿no? A promotores que son pequeños o medianos, que están llevando a cabo proyectos que son razonables y que tienen todos los parabienes desde el punto de vista ambiental y etcétera, ¿no? Esto ya lo comentamos la semana pasada, domingo, el eterno dilema, el equilibrio entre desarrollo y territorio, ¿no? Sí, bueno, el paisaje de La Rioja evidentemente no es ninguna tontería, o sea, es un paisaje hecho por el hombre. Yo soy defensor del paisaje domesticado, peculiar y domesticado por el propio hombre, es más bonito que la naturaleza salvaje, salvo el Amazonas o cosas de estas que evidentemente deberían protegerse tal cual, pero al final todo esto pues es, yo creo, un poco eso que decía el torero de vísteme despacio que tengo prisa. Y me parece que ha habido una cierta precipitación, que has metido en el mismo saco, como dices tú, todo, y que esta línea, vuelvo a repetir lo que decía Gila, de alta traición, en vez de alta tensión, pues probablemente solo estaba fundada en intereses de negocios económicos. El otro día lo dije, y no sé si lo he leído, por lo tanto no es que me lo invente, que hay una empresa que se dedica a captar este tipo de proyectos. Está especializada en eso, es decir, en el final es una empresa que administrativamente sabe resolver el procedimiento para poder conseguir una gran observación la concesión. de las ayudas que también se y luego una vez que lo tiene, ofrecen lo revende. estos proyectos. Y entonces esto ya entramos en una dinámica que me parece que es también fuente de corrupción y por lo tanto de negocios que no responden realmente a los intereses de la sociedad, para llevarle a Júndiz en Vitoria, a un polígono industrial allí, una energía que probablemente necesitarán. Claro. Y luego no quiero entrar en el debate porque esto da para mucho, que es que todo esto de la descarbonización, que está ahora también en boga, otra de las palabrejas que se han puesto de moda y que ahora nos meten pues como a las ocas para que les engorde el hígado, pues al final resulta que... ¿Cómo te gusta Francia? Que todo, bueno, cada vez hay menos foie, también lo es verdad. que todo tiene una intencionalidad política y nada es gratuito, porque además el otro día lo dije aquí y acabo,
los molinos eólicos, cada 25 años hay que desmantelar las palas como poco y palas, reciclarlas, las turbinas, y eso, su fabricación sí. también contamina, y el reciclar todo eso también contamina. Claro. O sea, todo esto se nos vende como que es maravilloso y tal, y no es tan maravilloso. Luis Javier. Bueno, yo, primero, no estamos hablando de una ley o una determinación o una predeterminación de las circunstancias o de lo que va a ser la regulación de estas cuestiones. Estamos hablando de que ante un problema inminente que parecía que se había corregido y que habíamos intentado convencer al gobierno central de que interrumpiera esta línea que todos entendemos que es absolutamente lesiva para los intereses de La Rioja, lo que se hace es una urgentísima disposición para decir: suspendemos las tramitaciones y las licencias hasta que lo regulemos. Por lo tanto, creo que es una previsión en cuanto a lo que se refiere a esa línea en tiempo, en medio y en momento oportuno y con finalidad oportuna. Otra cosa es que se hayan metido ahí, que eso pues supongo que tendrá que desarrollarse o hacerse de otra forma para que lo que sea conveniente no esté afectado por esta disposición, que supongo que se podrá hacer. Por lo tanto, no es una cosa, no es más que una previsión para decir: oye, vamos a regular y luego veremos qué se hace con esto. Pero yo es que esto me mueve y me vuelve al primer debate que hemos tenido de la situación política que tenemos en este momento. Y es que la tenemos en este momento y que la hemos tenido en muchos otros momentos. Y es que la alta velocidad se desvía de La Rioja, que es lo natural, y pasa por Navarra y el País Vasco. Pero la línea de alta tensión, que podría estar al otro lado del Ebro perfectamente, que es a donde va destinado el beneficio, no va al otro lado del Ebro, sino que viene al nuestro. Sur. Sí. Y que esto, que hoy es así, veremos mañana lo que pasa con el Consejo Regulador, con la denominación de origen Rioja, con las competencias de un lado y de otro, con un cupo que se le dará en su momento a Cataluña exactamente igual que el de Navarra, y La Rioja se va quedando mermada. ¿Y a quién importa? A los riojanos, por supuesto, pero... Y a nadie más. Entiendo que poco. Un minuto, María Ángeles, que me dicen que la tertulia ha ido hoy como un tiro, como un misil. Ha ido. Venga. Bueno, esta última parte estoy absolutamente de acuerdo, y además es que iba a decir justamente eso. O sea, hay que tener en consideración, volvemos al principio, la igualdad de las comunidades. O sea, igualdad absoluta y total. Que tela marinera. Yo creo que eso sí que alguna vez acabará en Estrasburgo de una vez. Bueno, volviendo al esto, a mí sí que me parece que es un momento de urgencia, sí que me parece urgente, y yo creo que el trámite sí que es adecuado, la urgencia. Lo que no me parece adecuado es que se meta a todo el sector. Que no se haya distinguido bien, como decía Adolfo, unos proyectos y otros. No se haya hecho de alguna manera que eso. Y yo creo que sí que tendría que haber una protección. Han estado todos los partidos de acuerdo, salvo el PSOE, que no se ha atrevido a votar en contra, que no se ha atrevido a votar en contra. O sea, eso, por lo menos, me parece que por una vez, una cosa que sea de defender La Rioja, la defiendan, que me hubiera gustado que hubiera sido por unanimidad. Sí. Eso sí que me hubiera gustado. Y quiero decir que yo, desde luego, animaría a que sigan con este asunto hasta donde tengan que llegar para paralizar, o sea, el gobierno de La Rioja, para paralizar ese trazado. Me parece inaudito. Una adenda, brevísima. Sí. Yo creo que el PSOE se ha abstenido porque ha recibido alguna llamada desde Madrid. Claro. Puede Eso es ser. evidente. ¿Sí? Lo aseguró, vamos. Sí, puede ser. Claro, al final es un proyecto que viene aprobado de Madrid. Pero bueno, por lo menos se han abstenido. Sí, bueno, pero evidentemente cambia el sentido del voto que tenían inicialmente. También es cierto que el gobierno anterior fue muy proactivo con los parques fotovoltaicos, ¿eh? Sí. Eso también es verdad. Que lo dejamos. Qué gusto de tertulia, ¿eh? Luis Javier, muy bien. Ni ha habido un aperitivo, ni ha habido nada. Ahora, después. Entonces, o lo organizamos enseguida, no hay ningún problema. Nos vamos a comer o a brindar, que es de lo que se trata, por este 2024, que nos ofrezca ratos tan chulos como este. Espero que también, y sin gripe. Y espero que también para los espectadores. Gracias a los cuatro. A vosotros. Cerramos ya el tiempo de tertulia. Tras la pausa, entrevista final con esa buena noticia, con las cifras de trasplantes en nuestra comunidad.